Aquí está parte de preparación para lo que está trata clasificatorio para juegan en Centroamericano del Caribe y para competencia o de sur juvenil. Nos 13 un grupo de atletas de selección de Perú y un atleta de selección de Brasil para tren junto con los atletas aquí y ahora nos tiene un tope, lo que nos se llama un tope de control, para nos mirar a onda nos está parado con los atletas y Kiko pasa durante full semana aquí con la base de training con atletas conjuntamente con los atletas de selección. Es aquí está taekwondo, no está Aruba Taekwondo Federation. Bueno, Aruba me se pone un más que 200 atletas de taekwondo en Aruba. Es aquí está un evento más específico para lo que está trata preselección nacional. Aquí está solamente atletas a clasificar o que va a clasificar para dos eventos que mencioné anteriormente, que está el Centroamericano Clasificatorio Centroamericano del Caribe y juegan en Juvenil o de Sur 2026, que está en Panamá, que va a estar en lugar en Panamá el próximo lunes. Aquí nos tiene atletas en senior y atletas en juvenil, es una combinación. Ahora aquí atletas aquí de una edad más o menos entre 17 y 20 años, es una que tiene 17, que está a 18, que está yendo también para senior y ahora Nanta va a clasificar para senior también, o Nanta va purva de clasificar para senior también, y ahora hay otro que forma parte de la selección junior, va a participar en competencia juvenil en Panamá. No, Aruba está abrindo, nós tem mais ou menos 10 escolas na Aruba que está praticando taekwondo e é bom para todo maior que tem intenção, que tem desejo para suyo praticar deporte que está formativo, deporte que está forma parte do ciclo olímpico, join algum de nós escolas e já iniciar o processo para chegar a uma preselecção ou seleção nacional de Aruba.